Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor en este nuevo año, y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Esta es la predicación número 157. El año pasado predicamos 156 capítulos. Y seguimos en este nuevo año con Deuteronomio. Los 50 capítulos de Génesis, los 40 de Éxodo, 27 de Levítico, 36 de Números, y si le sumamos, esos son 153 más 4 de Deuteronomio, 157. Si el Señor lo permite, el día viernes estaremos con el estudio número 158 y el domingo 159, y así hasta 1189. Más o menos son 7 años y 6 meses. Y hemos estudiado un año, solo faltan 6 años y medio. Y ya les tomamos una foto cada uno para ver cuántos perseveran de aquí hasta diciembre del año 2025. Estamos muy acostumbrados al 2024 que se terminó ayer. Hoy ya 2025. Ahí tenemos la cámara que ya los miró a todos. Y veamos, algunos a lo mejor moriremos. Lo que rogamos al Señor: ninguno se aleje, ninguno se aparte, deje de poner su mirada en Dios. ¿Dónde quedamos con Números? Vean el capítulo 36, el verso 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Allí estaba el desafío, estaban frente a Jericó. Tenían que pasar el río Jordán, y el primer escollo fuerte era la ciudad amurallada de Jericó. Y Dios les dio una gran victoria, como lo vamos a estudiar en el libro de Josué, Dios mediante. El pueblo se encontraba frente a Jericó. También sucedió algo que no estaba dentro del plan de Dios, pero 2 tribus y media se quisieron quedar al este del río Jordán. ¿Cuáles fueron esas tribus? La de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. Y Dios les permitió que se ubicaran allí, pero que los hombres acompañaran a las 9 tribus y media para que pasaran el Jordán y para que ayudaran a sus hermanos en la conquista de toda la tierra de Canaán, toda esa franja enorme entre el río Jordán y también el mar Grande o el mar Mediterráneo, comenzando con el norte desde Galilea y luego bajando hacia el sur el mar Muerto y hasta más al sur el mar Rojo. Todo ese es el territorio, la tierra de Canaán que Dios le ofreció. Entonces el pueblo se encontraba frente a Jericó, y ahí frente a Jericó Dios por medio de Moisés le recordó al pueblo la ley. ¿Por qué? Porque una nueva generación ingresaría a la tierra prometida. La generación testaruda, incrédula, rebelde, habían muerto en el desierto a lo largo de 40 años, específicamente 38 años. El desierto fue su tumba, y una nueva generación, claro, aquellos que tenían 20 años, cuando Dios dijo que los de 20 años arriba no entrarían, ahora tenían como 60 años, y ellos estaban prestos para tomar posesión de la tierra que Dios le ofreció a Abraham, a Isaac y también a Jacob, frente a Jericó. Y en esa circunstancia vamos a estudiar nosotros el capítulo
4. ¿Y cuál es el tema para este capítulo? Exhortaciones de Dios para la nueva generación, para una nueva generación. También nuevo año para nosotros son nuevas oportunidades. Hay tantos cambios que hacer, tantas áreas que mejorar, y siempre un nuevo año es una nueva oportunidad. Por ejemplo, si el año pasado no fuimos disciplinados en el estudio de la palabra de Dios, ahora es la oportunidad. Si su manejo económico fue un desastre, ahora es la oportunidad, comenzar. Y si la relación con el cónyuge no estuvo bien, es la oportunidad para mejorar. Si el hijo durante el año pasado se mantuvo desobediente, rebelde, bueno, es la oportunidad para buscar a Dios y también para acercarse a su papá y a su mamá y decirle: papá, mamá, con la ayuda de Dios en este año seré un hijo diferente. Y el que típicamente durante todo el año pasado fue indisciplinado, decir: Señor, no más indisciplina, yo voy a disciplinar todo, voy a disciplinar mi vida, también mi hogar. El año pasado, si no oramos, decirle: Señor, nuevo año, nueva oportunidad, voy a apartar cada día un tiempo para orar, voy a distribuir mi tiempo y cada día apartaré un tiempo para tener comunión contigo. Tenemos entonces en el capítulo 4 exhortaciones. ¿Qué es una exhortación? Es una advertencia. También es una amonestación. Pero una exhortación también tiene que ver con ánimo. Pero más aquí tenemos advertencias, exhortaciones de Dios para la nueva generación. Y vamos a mirar, entre otras, 5 exhortaciones. Seguramente que ustedes y yo nos vamos a identificar con esas exhortaciones. La primera, exhortación de Dios para que Israel, el pueblo de Israel, obedezca su ley. Y el Señor nos exhorta en este momento para que en este nuevo año estudiemos su ley, pero la obedezcamos, para que la nueva generación obedezca su ley. Veamos algunas porciones. Esto está en los versículos 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, le dice Dios por medio de Moisés: oye. Hermanos, oye significa obedece. Oír allí es obedecer. Pon por obra, pon en práctica. Oye los estatutos. Oye la palabra de Dios, oye la Biblia y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, dice, para que los pongas por obra. El Señor nos dice: ama a tu enemigo, y nos mantenemos odiando. No estamos ejecutando. Lo ejecutamos cuando nos reconciliamos, cuando amamos al enemigo, para que los ejecutéis y viváis. Dice la palabra de Dios: no debáis a nadie nada. Eso hay que ejecutarlo. Hay que ponerlo por obra, hay que librarse de esa lacra de deberes. Eso quita la paz, arruina la felicidad, el contentamiento. Ejecutéis y viváis. Sus antepasados habían muerto en el desierto, no ejecutaron la ley de Dios, no vivieron. Y sigue Dios diciendo: y entréis y poseáis. ¿Dónde se encontraban? Frente a Jericó. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y les advierte, igual que Jesús en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando ni una tilde, ni una jota, ni una coma,
ni disminuiréis de ella. El Señor en cambio dice, ni le quites ni le añadas. Veamos en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, allí la jota es una letra griega, yod, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor dice, no se le debe añadir nada ni quitar nada a la palabra de Dios. Y tenemos nosotros una traducción en nuestras manos de la palabra del Señor. No tenemos la menor duda que es la verdad, que es inerrante y que toda ella es la palabra de Dios. Entonces volvamos a Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Eso de Baal Peor fue el consejo de Balaam, que le aconsejó a Balac que ponga tropiezo. Y bajaron las mujeres moabitas y las mujeres madianitas y tentaron y sedujeron a los hombres de Israel. Y fueron a adorar a sus ídolos y fornicaron y se revolcaron con ellas. Y entonces esto encendió la ira de Dios y vino un gran castigo, una gran mortandad. Mas vosotros, dice, que seguisteis a Jehová en el verso 4, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. La generación de 20 años arriba murió y está una nueva generación y repite, mirad, yo os he enseñado estatutos. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estúdienlos, obedezcan, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Si notan, hermanos, cuál es la manera como el Señor enseña, repite y repite y repite lo mismo. Vean el verso 1. Oye los estatutos, oye los decretos, oye los mandamientos. Y acá en el verso 5 sigue, dice, mira, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová Dios me mandó, guardadlos pues, ponerlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. Habla de lo mismo. Lo que dice es, en nuestras palabras, estudien la Biblia cada día. Ustedes con su familia, estudienla y obedézcanla. Por eso se llama este momento estudio bíblico. Y cada reunión que tenemos aquí es un estudio bíblico. Y en la casa hay que estudiar la Biblia con nuestros hijos y asegurarnos que ellos están obedeciendo. También es bueno memorizar la Biblia,
pero ponerla por obra, la Biblia, estudien la palabra del Señor. Qué bendición, hermanos. ¿Cuántos libros podemos estudiar de la Biblia? 66. Miren ustedes, son 66 materias. Son 66 libros. Y vamos estudiando en los grupos de discipulado libro por libro. Y hemos estudiado libro por libro varias veces. Y como la Biblia es el libro siempre nuevo, es fuente inagotable. Cada vez estudiamos otra vez y nuevas cosas aprendemos. La Biblia tenemos que estudiarla toda la vida. A Israel no le fue bien cuando dejaron la palabra de Dios. Por un tiempo obedecieron, pero luego ellos se alejaron. Lo primero entonces, Dios exhortó a Israel para que obedezca su ley. Primero. Segunda exhortación. Exhortación de Dios ahora a los padres. Primero al pueblo en general, ahora de manera particular a los padres. Exhortación de Dios a los padres para que le enseñen a sus hijos la ley, para que le enseñen a sus hijos la Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a leer los versículos 9 al 14. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás. ¿Para qué fue dado el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Penta 5. ¿Para qué? Para que enseñes. Antes bien las enseñarás. ¿A quiénes? A tus hijos y a tus nietos y a los hijos de tus hijos. Antes bien las enseñarás. Hermanos, la tarea más importante de un padre, de una madre, es enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y aquí todos podemos con facilidad saber por qué nuestro pequeño país de 17 millones de habitantes está como está. Se parece a lo que dice Isaías, sencillamente porque no hay el temor de Dios, porque la gente que es mala crecen sin hogar, crecen sin papá y sin mamá. Y permítanme decirle que cuando se produce un divorcio, los que sufren la tragedia y las horribles consecuencias son los hijos, porque no es igual un hijo o una hija que crece con el papá y la mamá y que tienen temor de Dios, y aquellos niños y jóvenes que no tuvieron el privilegio, la honra de crecer con su papá y su mamá. Los niños que crecen sin el cuidado, la protección, la disciplina, la amonestación de sus padres, esos niños son altaneros desde pequeños, y desde pequeños se van formando ya los delincuentes. Y hay ya pequeños delincuentes. Aquí en el país hemos oído de pequeños delincuentes de 9 años que ya matan, que ya asesinan. ¿Y por qué todo eso? Sencillamente no hay el cuidado en el hogar. Y ahora que muchísimas madres también pasan fuera del hogar, y los hijos, ¿con quién también quedarán encargados? ¿Qué formación estarán recibiendo? Yo creo que en estos momentos se está extinguiendo ya una generación que tuvo el honor de crecer con papá y mamá. Hermanos, los que son contemporáneos conmigo, cuando estudiábamos en la escuela y en el colegio, siempre nos pedían que traigamos a nuestros representantes.
y de 40 representantes, puede que había un niño que no tenía su papá, pero los 39 vivíamos con papá y con mamá. Hoy, hermanos, en una reunión de padres de familia de 40, me han contado, 39 son separados. Y puede que en 40 estudiantes haya uno que vive con papá y con mamá. Y ahí ustedes pueden ver el desastre del Ecuador, el desastre del país nuestro y del mundo tiene que ver con que no se les enseñó a los hijos la palabra de Dios. ¿Y por qué no se les enseñó? Porque los padres no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque no han oído el Evangelio. ¿Y por qué no han oído el Evangelio? Porque ustedes y yo no les hemos predicado. Nosotros tenemos responsabilidad en esto, como dice claramente Romanos capítulo 10. Si hubieran oído el Evangelio, se hubieran arrepentido y entonces hubieran mantenido en su hogar y esos hijos no se hubieran descarriado, no hubieran tomado mal camino, porque diferente es el niño y la niña que crecen en un hogar cristiano, con temor en Dios, temiendo a Dios. El que teme a Dios no asesina, ni roba, ni calumnia, no le hace mal al prójimo. El amor no le hace mal al prójimo, ni tiene vicios. Pero los que han crecido desprotegidos es un desastre. Por esa razón, noten, Dios, el creador del universo, le dice a la nueva generación: les quiero dar a conocer lo más importante. La tarea más importante de los seres humanos en la tierra es criar a sus hijos para Dios. Es lo más importante, porque dice que los hijos son como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos o tenidos en la juventud. Leamos el verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, allí Horeb es en el monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. Cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Temer es reverenciar a Dios. Todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Noten el énfasis. Es que los jóvenes se casen, que los jóvenes tengan hijos y les enseñen la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo nuestro país puede ser diferente? De aquí a 40 años puede ser diferente. De aquí a 50 años, si sucede un milagro, que los nuevos padres dediquen a sus hijos para que conozcan a Dios y que les enseñen la palabra de Dios, entonces crecerá una generación de niños santos, jóvenes santos con temor de Dios. Es el único remedio. Por favor, no hay otro. No hay otra manera. Si pueden multiplicar cárceles, ¿dónde van a meter? Tendrían que meter en la cárcel en nuestro país a millones de personas. Y así que una buena parte del territorio nacional puede ser usado para cárceles, para encerrar a la gente. Pero por ahí no está el remedio. El remedio está en enfocarse en enseñar el temor de Dios y la palabra de Dios a los niños. Es el único remedio. En mi opinión, a morir, mis convicciones, no hay otro remedio. No hay. Porque la situación que vivimos es tan crítica como en los días del profeta Isaías. Busquen Isaías, capítulo 1. Dice Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre, en él cosa sana.
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces todo dice. Y Israel, porque abandonó la ley de Dios, ya esto es como por el año 650 antes de Cristo. Y estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Habían pasado 800 años. Y en 800 años Israel se volvió como Sodoma y Gomorra. Dice, vean cómo los llama en el verso 10. Príncipes de Sodoma, él está llamando a los líderes de Israel. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiere, dice, tengo hastío de esto. Porque todo hombre estaba podrido. Y en Sodoma y Gomorra, como todos estaban podridos, Dios envió fuego del cielo que lo destruyó a todos. Porque aún los niños estaban pervertidos. Todos estaban depravados. Volvamos, hermanos, al remedio. Y ustedes, los jóvenes aquí presentes, cásense. Cásense en el amor de Cristo y tengan hijos y formen a Cristo en esos niños. Hay que casarse y hay que multiplicarse y tener hijos y enseñarles desde pequeños la palabra de Dios. Hoy le decía yo a nuestra hija mayor, Michelle, y a su esposo, la tarea más importante es formar a Cristo en su pequeño Emanuel y en los hijos que Dios les dé. Esa es la tarea más importante. Es clave, fundamental. Dice la última parte del verso 10 del capítulo 4 que estamos estudiando: y las enseñarán a sus hijos, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Dice verso 13: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué les dio? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios. ¿Qué hago yo toda mi vida? Enseñar. ¿Qué estoy haciendo en esta noche? Enseñar. Donde quiera. En una célula evangelística enseño. Por donde quiera que voy. Enseñar la palabra de Dios. Predicar la palabra del Señor. Dice Moisés: a mí también me mandó Dios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Padre de familia, pero ¿qué pasa? En la Biblia enseña que al niño se le enseña el amor a Dios, la obediencia al papá, a la mamá. Ahí enseña a no fornicar. La Biblia enseña para que el niño y el joven se mantengan en pureza y que su primera relación sexual será la noche de su boda o el día de su boda. Eso enseña la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña que el hombre tenga una sola mujer toda la vida. No 2 mujeres y un camino, no. No que las mujeres tengan dos hombres. No, es un cónyuge para toda la vida. Eso enseña en la Biblia. El amor a Dios, el perdón. Entonces se le enseña la sumisión, la humildad, la verdad, el respeto, el trabajo. Eso enseña la Biblia al niño. Entonces levantaremos ustedes y yo una generación diferente. Pero si sigue la cosa como está, dicen algunos, los niños crecen a la buena de Dios. ¿Qué van a crecer a la buena de Dios?
si crecieran a la buena de Dios, a la buena de Dios es que crecen con papá, con mamá, con la enseñanza bíblica, son bien educados. Eso es la buena de Dios. No crecen los niños a la buena de Dios. A la buena de Dios es bueno. Los niños crecen desamparados y los gobierna el diablo. Los toma desde pequeños porque los padres no los forman espiritualmente. Eso es no crecer a la buena de Dios. También dice un lindo árbol que creció y da buen fruto, dice creció a la buena de Dios, como que a la buena de Dios descuidado. No, a la buena de Dios es lo mejor. A la buena de Dios es un hogar formal, donde el hombre es fiel, la mujer es fiel, ambos son trabajadores, temen a Dios y forman el carácter de su pequeño niño. Eso es a la buena de Dios. La primera exhortación, ¿cuál era? Que el pueblo estudie la Biblia y la obedezca. La segunda, que los padres ¿qué? Se enfoquen en enseñar la Biblia a sus hijos y que los evalúen que están obedeciendo a la palabra de Dios. No solo que la memoricen, sino que la pongan por obra. Y tercero, exhortación de Dios a Israel para que repudien. Repudiar es tener asco. Repudiar es rechazar. Para que repudien la idolatría. Miren cuántas veces se nombra la palabra figura. En los versos 15 en adelante, va del 15 al 31. Ahí habla contra la idolatría. Por eso el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda cosa o persona que se pone en el primer lugar, en lugar de Dios, es un ídolo. Dice: guardad pues mucho vuestras almas. 15. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Moisés subió al monte Sinaí y todos oían la voz de Dios. No había ninguna figura. No se necesita una figura. Porque dicen los que adoran los pequeños ídolos o las grandes figuras, que solo es una figura. Ninguna figura, dice. A Dios vamos sin necesidad de una figura. Para que no os corrompáis. 16. Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Qué pena. Hoy en este siglo de las luces, tantas personas entran a los templos, por supuesto, templos paganos, llenos de ídolos, le ponen una velita, se hacen una cuestión aquí en el rostro y le hacen una oración al pedazo de yeso, al pedazo de madera o a esa figura de bronce. Y hay unos que son más costosos, de oro también. Dice el verso 17, algunos hacen figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Nuestros aborígenes adoraban al sol, la luna, las estrellas. Son criaturas. Dios hizo el sol. Hay que adorar al que hizo el sol. No adorar al animal, sino a quien hizo el animal. Dios es el creador. Adoran algunos a la luna. No hay que adorar a la luna, sino a quien hizo la luna. Hoy hay gente que adoran un árbol y dice: abrace al árbol, llore con el árbol, todo eso. El árbol. Pero el árbol Dios lo hizo. No la criatura, sino al creador. Pero hermanos, no nos engañemos, que la pantalla del teléfono celular también es una figura, es una imagen que está ocupando el lugar de Dios. ¿Cómo eran las cenas de fin de año en el pasado?
todos compartiendo. Hoy, ¿cómo es una cena? ¿Cómo habrá sido ayer la cena? Cada uno está en su mundo con su teléfono celular y mandando mensajes a otras personas, y totalmente se olvidan de los que están allí en la reunión. Hoy ya muchos esposos creyentes no dialogan tampoco, porque el esposo va manejando y va que le pica la mano también por mirar el teléfono celular. Pero la mujer, ¿qué va? Ella va todo el viaje con su teléfono celular. Y cuando la cosa es grave ya, cuando ella está escribiendo así, de ladito, para que el marido no lea lo que está escribiendo. Dice, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué te importa? Ya está grave la cosa. Y cuando ese aparato llamado celular tiene clave, la cosa está gravísima, de alto nivel. Yo sí tengo un teléfono celular que me lo dio la Iglesia Nacional, ahí está en el vehículo, y todos ustedes pueden revisarlo y revisar todo lo que yo miro, todo. No tiene clave. Ahí está, totalmente transparente. Pero hermanos queridos, ese aparato sirve para tantas cosas buenas y también se presta para lo malo. Es mi opinión que si hacemos mal uso de ese aparato electrónico, dispositivo, él es el ídolo del siglo XXI. ¿Deberían tener el teléfono celular en el momento de las comidas? Yo creo que no. El teléfono celular no debe estar en la mesa. Y los pastores que aconsejamos tampoco tenerlo con nosotros cuando estamos atendiendo a un hermano o alguna hermana en su necesidad. Y estar contestando a cada rato es un irrespeto terrible. Bueno, entonces no solamente la figura de una imagen, sino esa figurita que ustedes tienen ahí en la mano. Cuando a una mujer no lleva el teléfono celular en la mano, ¿qué pasa? Es como que le pasa algo, le falta algo, no puede vivir. El marido tiene que regresarse a la casa porque no puede vivir sin eso. Algo le pasa y duermen así agarrado con eso, porque eso es. Así está de grave la situación hoy. Cada uno en su mundo. Yo no puedo decir, pero tiene que ser demostrado científicamente. Se dice que mucho de esa enfermedad que se multiplica, llamada el autismo, y niños de 2, 3 años que no aprenden a hablar. ¿Saben por qué? Porque pasan la vida desde pequeños en la pequeña pantalla del teléfono celular. Y las personas que han comprendido bien esto no le permiten tomar celular ni la pantalla de la televisión en los primeros años. En los primeros años. Hay serios problemas en estos días. Yo he averiguado mucho sobre esto y esto por supuesto tiene que ser comprobado. ¿Qué hay en los versículos 15 en adelante? Advertencia de Dios contra la idolatría. Dice, no se mezclen, no adoren los ídolos, las imágenes de todos los pueblos paganos. Ustedes van a tomar posesión de su tierra. Dice el versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Celoso es entonces hay que reverenciarlo. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, verso 25, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella,
no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Aquí hay advertencia. ¿Qué le dice Dios? Si quitan la mirada de Dios y ponen su mirada en los ídolos, y los ídolos para el pueblo evangélico, cristiano. Si el trabajo ocupa el lugar de Dios, el trabajo es un ídolo. Si el cónyuge toma el lugar de Dios, es un ídolo. Si el hijo toma el lugar de Dios, es un ídolo. Si el muchacho dice, no, yo el domingo no puedo porque yo tengo mis clases, yo tengo mis materias, yo no puedo ir a mi grupo discipulado, no puedo ir a adorar, porque el estudio se transforma en su ídolo. El dinero puede ser el ídolo. Cualquier cosa, persona que ocupa el lugar de Dios, que está primero, eso es un ídolo. Tenemos que pensar en qué invertimos nuestro tiempo. El trabajo puede transformarse en un ídolo, pero no es ídolo el trabajo cuando Dios es primero. Aquí en los versículos 15 al 31, lo que Dios está diciendo es Dios primero. 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En cuarto lugar, estamos hablando de 5 exhortaciones, y aquí viene el número 4. Exhortación de Dios a Israel para que admiren sus proezas. Porque este mundo admira al futbolista, admira al músico, admira al cantante, tienen millones de seguidores. Admiran a las estrellas de baloncesto, admiran al actor de cine, a la actriz, admiran al político, admiran personas, lamentablemente. Y la verdad es que ninguna persona debe ser admirada. El único que merece admiración es Dios. Porque, ¿cómo es su nombre? Admirable. Él es admirable, consejero. Miren en sus Biblias, en Isaías, pero busquen capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, porque Él es único, Dios, admirable. Miren, su nombre es admirable. Así que un jugador de fútbol no es admirable, ni un buen presidente no es admirable, no. Ni un buen actor, ni una buena actriz, no. Un buen cantante, un buen músico. Dice, te tengo admiración. No, solo Dios es admirable. Él es admirable. Y aquí en los versículos 32 hasta el 43, Dios quiere que lo consideremos a Él como admirable. Admirable. Exhortación de Dios a Israel para que admiren, para que nosotros admiremos sus proezas. ¿Qué proeza hizo? Abrió el Mar Rojo. ¿Qué otra proeza? Les dio pan del cielo. Otra proeza, millones de codornices, carne en abundancia. Otra proeza, el calzado no se desgastó, ni la ropa se rompió durante los 40 años por el desierto. Otra proeza, les abrió el río Jordán. Otra proeza, en la vuelta número 13, los muros de la inmensa ciudad inexpugnable, cayeron.
Entonces Él es admirable porque nos ha perdonado. Admirable. Su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Él ha hecho en nosotros cosas admirables porque Él es admirable. Y Dios les advierte, los amonesta, los exhorta para que no se olviden de sus proezas. Veamos algunas. En los versículos 32 al 43. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, desde cuando creó a Adán y a su esposa Eva, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿En qué parte del mundo, dice Dios, se ha oído en el verso 33? Se ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin parecer. Sin perecer. ¿Qué pueblo en el mundo oyó la voz de Dios? Solo el pueblo de Dios. Oían la voz cuando Dios hablaba con Moisés, cara a cara. ¿Qué pueblo? Dice en el 34, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Qué Dios admirable, dice Dios, hay? Porque Dios envió 10 plagas, convirtió las aguas del Nilo en sangre, Dios con su poder, y luego envió la muerte de los primogénitos. Y donde había la sangre, el ángel de la muerte o el heridor pasaba por encima. Dios admirable, ¿cómo lo hizo pasar al pueblo de Israel como 3 millones de personas en seco por el medio del mar? Una columna de agua a la derecha, otra columna de agua a la izquierda, y ellos pasaron por el centro. Dios hizo con su pueblo obras admirables. Y admirablemente este mundo será destruido por fuego. Y Él tiene preparada, suspendida en el cielo, una ciudad que es la Nueva Jerusalén. Y este cielo bajo el cual vivimos y la tierra sobre la cual moramos desaparecerán. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y la Nueva Jerusalén descenderá del cielo y entraremos allí para vivir por toda la eternidad. Y de manera admirable Dios nos dará un cuerpo inmortal. Este cuerpo se va envejeciendo y va a morir muy pronto, pero nos dará un cuerpo incorruptible. Por eso Él es admirable. Dice, no dejemos de admirarnos sus proezas, hermanos. Es admirable. Miren estos días cómo Dios envía la lluvia del cielo. Admirable. Y es admirable. Los planetas giran alrededor del Sol y el planeta Tierra girando sobre su propio eje, y están allí en el vacío. Bueno, es admirable. Dios hizo este universo admirable, por eso Él es admirable. Ningún hombre es admirable, ninguna mujer, solo uno, Dios. Y en los versículos 32 al 43 dice, no se olviden del Dios admirable. ¿Cuántas personas no tienen remedio ya para su enfermedad? Pero Dios admirable lo puede sanar. Para Él no hay nada imposible para darle un corazón nuevo. Dicen la diabetes no tiene remedio, y cierto, no tiene remedio. Dicen los doctores que aquí en Milagro ya la diabetes ya mismo se acerca como al 70%. Porque hasta la medianoche están llenos los restaurantes de comida.
no solamente tiene que ver con que la grasa o el azúcar, sino todos los desórdenes alimenticios. Y bueno, pero Dios puede sanar también esa enfermedad. En los versos 32 hasta el 43, Dios es admirable. Dice el versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios admirable, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿La droga prolonga los días o la acorta? Acorta. Mueren a temprana edad esas personas si no buscan a Dios. ¿Y el borracho alarga su vida o lo acorta? ¿Y el motociclista que anda por ahí respetando la ley de tránsito, alargan su vida o la acortan? La acortan porque pronto van a encontrar o se asesinan o asesinan. Se acorta la vida. Y si tenemos desórdenes alimenticios, ¿vamos a alargar la vida o a acortar la vida? A acortar la vida. Y dice que si obedecemos la palabra del Señor, nuestros días serán prolongados. ¿Y el hombre que anda con la mujer ajena prolonga sus días o lo acorta? Lo acorta, puede morir hoy, porque el dueño de esa mujer anda con un puñal o un revólver y lo va a matar. O le paga a un sicario para que lo mate. Acorta la vida, el pecado acorta la vida. Y en último lugar, exhortación. Moisés termina el capítulo 4 haciendo una exhortación y recapitulación. Recapitular es hacer un repaso, es un compendio. Siempre me refiero a esos buenos maestros que daban su clase de lunes a viernes y el lunes hacían una recapitulación. Y dice, queridos estudiantes, ¿recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Y esas maestras ilustres y maestros, todo en su mente, sin mirar en ningún lado, hacían una recapitulación de todo lo aprendido la semana anterior, lo más importante. Y así Moisés, como un gran maestro, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, hace una recapitulación, hace un compendio, un pequeño resumen de todo lo dicho. Veamos esta recapitulación para la nueva generación. 44 al 49. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y ahí recuerda cómo Dios destruyó a Sehón, rey de los amorreos, en el 46, y en el 47 a Og, rey de Basán. Esos eran reyes que estaban al este del río Jordán. Y Moisés tuvo la bendición de liderar todas estas victorias. Y luego le correspondió a Josué conquistar la tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Dice el verso 48, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, eso es al norte, y todo el Arabá. Cuando ustedes lean en la Biblia Arabá, ahí tienen que saber en su mente dónde está eso. Comienza al norte en el mar de Galilea, sigue descendiendo entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, baja hasta el mar Muerto y sigue descendiendo el Arabá hasta el mar Rojo. Desde el norte, Galilea, hasta el sur,
el Mar Rojo, toda esa enorme porción de terreno se la llama el Arabá. Y esa es la tierra que estaba tomada posesión el pueblo de Canaán, que tenían que ser derrotados, y esa tierra fue entregada al pueblo de Israel, a las 9 tribus y media, porque las otras 2 tribus y media ya se quedaron al este, o lo que conocemos nosotros al oriente del río Jordán. Dice el verso 49, y todo el Arabá, de este lado del Jordán, al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. Porque allí en ese monte Nebo es donde ya Moisés subió, miró la tierra hacia el norte, sur, este y oeste y murió. Y Dios lo sepultó. ¿Y por qué lo sepultó? Porque si el pueblo lo sepultaba, iban a desenterrar ese cadáver y hasta ahora a lo mejor estuvieran vendiendo el pelito del cráneo de Moisés, el hueso de tal lugar de Moisés, el polvo de los huesos de Moisés, y el pueblo se hubiera pervertido. Dice que el diablo peleaba en el Nuevo Testamento. ¿Por qué peleaba? Porque sabía que con el cuerpo de Moisés podía prostituir al pueblo de Israel. Miren, hermanos, qué hubiera pasado si se hubiera conocido dónde le sepultaron a María, la madre de Jesús. Nadie nos conoce. Lo que sí se conoce es que sus últimos días fueron allí en Éfeso, viviendo en la casa de Juan. Todavía dicen que está la casa de piedra donde ella vivió, pero nadie sabe dónde fue sepultada. Porque imagínense qué pasaría con ese cuerpo y con ese esqueleto óseo hasta nuestros días. Si así nomás hay toda una terrible idolatría, ¿y qué tal si hubieran encontrado el cuerpo? Entonces a Moisés Dios lo sepultó, como lo veremos más adelante ya al seguir avanzando y ahí concluyendo el libro de Deuteronomio. Hermanos, ¿cuál es el versículo clave? Es el verso 9 del capítulo 4. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Alguno dirá, pero pastor, yo no tengo hijos. Bueno, tenemos hijos espirituales. Esta iglesia está estructurada en grupos pequeños de discipulado. Y en esos grupos discipulados les enseñamos la palabra del Señor. Los maestros y las maestras de los niños le enseñan la palabra de Dios como si fueran sus hijos. Y a los jóvenes, a los contemporáneos, como si fueran hermanos. Y a los mayores hay que enseñarles la palabra de Dios como si fueran nuestros padres. Pero el maestro tiene el don dado por Dios para enseñar la palabra de Dios. Hermanos, yo les animo para que en nuestro nuevo año nos dediquemos más tiempo a estudiar la palabra de Dios. Hay que leerla, interpretarla correctamente, obedecerla y enseñarla a los creyentes. Y a los no creyentes hay que predicarla. Y les animo para que no nos perdamos ninguna reunión. Si usted no puede venir a alguna reunión, la maravilla del internet, ahí está el estudio grabado, entonces usted lo puede recibir el culto y participar del estudio fielmente y no se pierda ni uno solo. Que Dios edifique nuestras vidas, edifique nuestros hogares y Él siga edificando su iglesia. Este es mi ruego. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Muchas gracias, Señor, te damos por este momento, por este estudio de la palabra de Dios. Al comenzar este año 2025, hoy 1 de enero. Señor, gracias por este capítulo, por las exhortaciones, advertencias,
amonestaciones que hemos recibido, para que estudiemos tu ley, para que la obedezcamos tu ley, para que enseñemos tu ley a otros creyentes. Esto es el discipulado. Y para predicar la palabra de Dios a los que no te conocen a ti. La palabra de Dios es el alimento espiritual. La palabra de Dios es el libro siempre nuevo. Dice tu palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí estamos personas, Señor, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y gracias también, Señor, por nuestros hermanos y amigos que están conectados y que comenzamos con pie firme, dispuestos a ir capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo, línea tras línea, palabra por palabra, estudiando la palabra de Dios que permanece para siempre. Es nuestro alimento espiritual. Mi hermano, mi hermana, o los que están conectados allí de pie, donde quiera que se encuentre, quiere hacerle una promesa al Señor, aunque la Biblia dice que no hagamos promesas ligeras. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Pero sí podemos decirle: Señor, en este nuevo año quiero ser más fiel. Ayúdame para que sea más fiel. Voy a prestar toda la atención y estudiar fielmente la palabra, los capítulos que tenemos por semana, y escuchar también la predicación, la enseñanza del miércoles, del viernes y del domingo. Ayúdame, Señor, para crecer espiritualmente. Ayúdanos a todos, Señor, a obedecer la palabra de Dios. Y oramos por aquellos que no la conocen y que no te conocen a ti. Viven en sus vicios, delitos y pecados, que se conviertan a ti. Amigos queridos, busquen a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Dígale al Señor en este mismo momento: Señor, yo me arrepiento de mis maldades. Quiero comenzar un nuevo año conociéndote a ti, amándote a ti. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo reconozco que tú moriste por mí, tú el justo, por mí que soy injusto. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Señor, que en este año disfrutemos de la comunión contigo y con nuestros hermanos, y que todos nos enfoquemos en predicar el Evangelio del Reino a toda criatura, que lo hagamos con nuestra boca y con nuestro testimonio, que nuestra vida sea como la de Jesús, que nuestro carácter como el de Jesús. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros, también Dios les bendiga, y es motivo de gran alegría estar juntos y crecer juntos en el estudio de la palabra de Dios. Un abrazo para ustedes.